Jesús te enseña la oración secreta para sanar tu tristeza. ¿Alguna vez has sentido que la tristeza te consume por dentro, que el peso del dolor es tan grande que ni siquiera puedes orar? ¿Has llegado al punto de creer que Dios está en silencio y que tu corazón ya no puede soportar más? ¿Y si te dijera que Jesús dejó una oración secreta, una llave espiritual que puede sanar la tristeza más profunda y darle a tu alma la paz que tanto anhela? Muchos han oído hablar de la oración, pero pocos conocen su verdadero poder. Jesús, en su infinito amor, nos reveló una manera especial de orar cuando el alma está herida, cuando la desesperación quiere apoderarse de nuestro corazón. No se trata solo de palabras, sino de una conexión profunda con el Padre, una puerta abierta hacia la sanidad y el consuelo. A lo largo de este mensaje, no solo descubrirás cuál es esa oración secreta, sino que aprenderás a usarla para transformar tu tristeza en gozo, tu ansiedad en paz y tu desesperación en esperanza. Hoy iniciaremos un viaje espiritual que cambiará tu vida, porque la oración de Jesús no es un ritual vacío, sino una conversación directa con el Dios que te ama y que anhela restaurarte. Piensa en esto: si Jesús, el Hijo de Dios, también experimentó tristeza y angustia, ¿qué nos quiso enseñar con su manera de orar en esos momentos? ¿Cuál era su secreto para encontrar fortaleza en medio del dolor? La respuesta a estas preguntas puede marcar un antes y un después en tu vida. Jesús sabía que en este mundo enfrentarías aflicciones, que vendrían tiempos de soledad, de decepción, de lágrimas silenciosas en la noche. Pero también nos dejó un camino para salir de esa oscuridad. A través de su palabra, descubrirás que la tristeza no tiene la última palabra sobre tu vida. Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuándo atraviesas momentos de tristeza, a dónde la llevas? ¿A las redes sociales, a conversaciones sin esperanza, a pensamientos de desesperación? ¿O, como Jesús, la llevas al lugar correcto, a los pies del Padre? En la noche más oscura de su vida terrenal, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní. Allí, bajo la sombra de los olivos, cayó de rodillas con el alma abatida hasta la muerte. La Biblia nos dice en Mateo 26, 38-39, entonces les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, quien tenía poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte misma, experimentó un dolor emocional tan intenso que sintió que su alma estaba al borde de la muerte. Esto nos muestra que la tristeza no es una señal de debilidad ni de falta de fe. Incluso el Hijo de Dios pasó por ello. Pero en ese momento de angustia, Jesús nos dejó una clave poderosa para orar cuando el dolor parece insoportable. Su oración no fue una repetición vacía ni una queja sin sentido. Fue una oración de entrega total: no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está el secreto. Cuando nuestra alma está quebrantada, la oración más poderosa no es aquella que busca respuestas inmediatas o milagros visibles, sino la que rinde nuestra voluntad al Padre. Jesús no negó su tristeza ni la reprimió, sino que la llevó al lugar correcto, a la presencia del Padre. Si hoy te sientes abrumado, si la tristeza ha nublado tu corazón, quiero invitarte a que ores como Jesús lo hizo. Padre, hoy te entrego mi dolor. No entiendo todo lo que pasa, pero confío en ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración que cambia todo. Es la oración que transforma la angustia en paz, porque nos recuerda que no somos esclavos de nuestras emociones, sino hijos de un Padre que nos ama y que tiene el control. En los momentos de tristeza, solemos sentir que estamos solos, que nadie comprende lo que estamos atravesando. Pero la palabra de Dios nos revela una verdad poderosa que puede cambiar nuestra perspectiva del dolor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Dios no se aleja de los que sufren, al contrario, está más cerca que nunca cuando nuestro corazón está roto. Muchas veces, cuando enfrentamos tristeza, pensamos que Dios está en silencio, que nos ha olvidado o que nuestra oración no llega a Él. Pero este versículo nos muestra que es precisamente en el quebrantamiento cuando Él se acerca más. Dios no nos deja solos en nuestra tristeza. Imagina a un padre viendo a su hijo llorar.
¿Qué hace? No se aleja, no lo ignora, se acerca, lo abraza, lo consuela. Así es Dios contigo. Cuando lloras en secreto, cuando tu corazón duele en lo más profundo, Él está a tu lado. Pero hay algo aún más profundo en este pasaje. No solo dice que Dios está cerca, sino que Él salva a los contritos de espíritu. En otras palabras, Dios no solo te acompaña en tu tristeza, sino que también tiene el poder de sacarte de ella. Muchos piensan que la tristeza es un estado permanente, que no hay salida, que siempre será así. Pero Dios tiene el poder de transformar tu lamento en gozo, de renovar tu corazón y darte una paz que el mundo no puede ofrecer. Si hoy te sientes quebrantado, quiero que hagas algo, cierra los ojos por un momento y repite esta verdad en tu corazón: Dios está conmigo. Él no me ha dejado. Él está cerca de mí en este momento. Cuando empiezas a creer en esta promesa, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tu tristeza ya no es una prisión, porque Dios está en medio de ella para traerte restauración. Jesús mismo nos mostró que nuestra tristeza no es invisible para Dios. En Juan 11, encontramos la historia de María y Marta, quienes sintieron que Dios tardaba en responder. Su hermano Lázaro había enfermado gravemente, y ellas enviaron un mensaje a Jesús esperando que Él llegara de inmediato para sanarlo. Pero Jesús no llegó a tiempo. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Marta salió a su encuentro y le dijo con el corazón roto: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Cuántas veces hemos pensado lo mismo? Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Si hubieras intervenido, no habría perdido esto. Pero lo que sucede después nos revela el corazón de Jesús. Jesús lloró, Juan 11:35. Este es el versículo más corto de la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los más profundos. Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene poder sobre la muerte, se detuvo y lloró. ¿Por qué lloró si sabía que iba a resucitar a Lázaro? Porque Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Él no solo ve nuestra tristeza, sino que la siente con nosotros. Este momento nos enseña algo clave: Dios no es un espectador lejano de nuestro sufrimiento. Él es un Padre que se conmueve con nuestras lágrimas. Si hoy te sientes como Marta o María, si has pensado que Jesús llegó tarde a tu vida, si sientes que Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas, quiero recordarte esto. Jesús nunca llega tarde. El hecho de que aún no veas la respuesta no significa que Dios no está obrando. A veces, Dios permite un proceso de dolor porque tiene planeado un milagro aún mayor. Lo que Marta y María no sabían era que Jesús no solo quería sanar a Lázaro, sino que quería resucitarlo. Dios no solo quiere aliviar tu tristeza. Él quiere transformarla en testimonio. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En los momentos de mayor tristeza, cuando sientes que la vida ha perdido su sentido y que el dolor es demasiado pesado para cargar, recuerda que Dios no solo ve tus lágrimas, sino que las recoge y les da propósito. La historia de Marta y María nos muestra que, aunque creamos que Dios está en silencio, Él está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Muchas veces, nuestra tristeza se alimenta de la sensación de que hemos sido abandonados. Pensamos que Dios nos ha olvidado, que nuestras oraciones se pierden en el vacío. Pero la verdad es otra: cada lágrima que derramas es vista por Dios. En el Salmo 56:8, David expresa esta realidad con una imagen poderosa: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios no ignora lo que sientes. Él lleva un registro de cada una de tus lágrimas porque eres valioso para Él. Esto nos recuerda que no lloramos en vano. Cada lágrima que has derramado será transformada en una semilla de bendición. Pero, ¿cómo salir de la tristeza cuando parece envolvernos como una niebla densa? La respuesta está en la forma en que nos acercamos a Dios en oración. Jesús nos enseñó la oración secreta para sanar la tristeza, pero también nos mostró una actitud clave: la acción de gracias. Puede parecer contradictorio dar gracias cuando el corazón está roto, pero la gratitud es una llave espiritual que abre las puertas del gozo.
En Filipenses 4, 6-7, el apóstol Pablo nos da un consejo divino: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el secreto: cuando oras y agradeces en medio de la tristeza, estás abriendo espacio para que la paz de Dios llene tu corazón. La gratitud no significa negar el dolor, sino reconocer que Dios sigue en control, que Él tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento. Si hoy sientes que la tristeza ha nublado tu visión, te animo a que hagas algo diferente. En lugar de enfocarte en lo que has perdido o en lo que te falta, empieza a dar gracias a Dios por lo que tienes. Agradece por su amor, por su presencia, por cada pequeño milagro que ha hecho en tu vida. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver la tristeza como un enemigo y comenzamos a verla como un maestro que nos acerca más a Dios. Otro aspecto fundamental en la sanidad del alma es aprender a confiar. La tristeza muchas veces es el resultado de expectativas no cumplidas, de sueños rotos, de situaciones que no salieron como queríamos. En esos momentos, la confianza en Dios se convierte en nuestro ancla. Proverbios 3, 5-6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando intentamos entenderlo todo, terminamos desgastándonos emocionalmente. Pero cuando confiamos en que Dios tiene un plan, incluso en medio de la tristeza, encontramos descanso. La confianza en Dios no significa que no sentiremos dolor, sino que sabemos que Él nos guiará a través de él. Jesús también nos enseñó que la tristeza no es el final del camino. En Juan 16:20, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta es una promesa que debemos abrazar con fe. Jesús no dijo que la tristeza nos destruiría, sino que se convertiría en gozo. Esto significa que el dolor que hoy sientes no es eterno, que Dios tiene el poder de transformar cada herida en una bendición. Piensa en un proceso natural: una semilla sembrada en la tierra parece enterrada y olvidada. Pero con el tiempo, brota, crece y da fruto. Así es nuestra tristeza en las manos de Dios. No es un final, sino un proceso de transformación. La clave es mantenernos firmes en la fe, creyendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. A veces, en nuestra tristeza, buscamos soluciones rápidas, pero Dios trabaja a su tiempo y de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo le devolvió la vida, sino que fortaleció la fe de todos los que estaban allí. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere que tu testimonio sea una fuente de esperanza para otros, que tu historia muestre su gloria. Es posible que hoy no entiendas por qué estás pasando por este dolor, pero un día mirarás atrás y verás cómo Dios usó cada lágrima para llevarte a un lugar mejor. Tu tristeza no será en vano. Ahora, quiero que hagas algo: cierra los ojos y dile a Dios en oración: Señor, hoy entrego mi tristeza en tus manos. Sé que no la comprendo, pero confío en que tú tienes un propósito. Dame la paz que solo tú puedes dar. Ayúdame a ver mi dolor con ojos de fe. Que mi tristeza no me aleje de ti, sino que me acerque más a tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, te aseguro que Dios ya está obrando en tu corazón. Puede que no sientas el cambio de inmediato, pero poco a poco, su paz comenzará a llenar tu alma. Recuerda esto: tu tristeza no es tu identidad. Eres hijo de Dios, amado, escogido y con un propósito. La tristeza puede tocar tu vida, pero no tiene el poder de definirte. Levántate cada día con la certeza de que Dios está contigo, de que no caminas solo. Y cuando sientas que el dolor es demasiado, regresa a la oración de Jesús: no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración secreta que sana la tristeza, porque nos recuerda que no estamos solos, que hay un Padre amoroso que nos sostiene y que tiene preparado algo hermoso para nuestro futuro. Tu tristeza no es el final de la historia.
Dios está escribiendo un capítulo nuevo, uno lleno de esperanza, restauración y gozo. Confía en Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando la tristeza se convierte en una carga difícil de llevar, es fundamental recordar que Dios no nos deja solos en nuestro dolor. Él nos ha dado herramientas espirituales para sanar, para encontrar paz en medio de la tormenta y para restaurar nuestra alma. Uno de los aspectos más poderosos en este proceso de sanidad es la alabanza. Puede parecer extraño alabar a Dios en medio de la tristeza, pero la alabanza tiene un poder transformador. En Isaías 61:3, se nos dice que Dios nos da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esto significa que cuando decidimos alabarlo, incluso en el dolor, estamos permitiendo que su gozo reemplace nuestra tristeza. David, en sus momentos más oscuros, encontró refugio en la alabanza. En el Salmo 42:11, escribe: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos que David no se dejó vencer por la tristeza, sino que se habló a sí mismo, recordándose que su esperanza estaba en Dios. A veces, la tristeza nos hace olvidar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Nos enfocamos tanto en nuestro dolor presente que no recordamos sus milagros pasados. Es por eso que es importante tomar un momento para reflexionar sobre cómo Dios nos ha sostenido antes. Si hoy sientes que la tristeza te está consumiendo, detente un momento y haz memoria de todas las veces que Dios te ha librado, fortalecido y guiado. Escríbelo si es necesario. Este ejercicio no solo te ayudará a recordar su fidelidad, sino que renovará tu fe. Otra herramienta poderosa para sanar la tristeza es la comunidad. Muchas veces, el enemigo usa la tristeza para aislarnos, haciéndonos creer que nadie nos entiende o que estamos solos en nuestro sufrimiento. Sin embargo, Dios nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que no tenemos que cargar nuestra tristeza solos. Dios ha puesto personas a nuestro alrededor que pueden ayudarnos, animarnos y orar por nosotros. Si sientes que la tristeza te está consumiendo, busca apoyo en alguien de confianza. Puede ser un amigo, un líder espiritual o un familiar. Hablar sobre lo que sientes y permitir que otros oren por ti puede traer una gran sanidad a tu corazón. La tristeza también puede ser un reflejo de heridas profundas que necesitan ser tratadas. A veces, arrastramos dolores del pasado que no hemos sanado, y estos se manifiestan en momentos de crisis. Jesús es el sanador de corazones rotos. En Lucas 4:18, Él declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si hay heridas en tu vida que aún duelen, tráelas a los pies de Jesús. Pídele que sane lo que aún no ha sido sanado. Recuerda que su amor es más grande que cualquier herida y que Él tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido roto. Otra clave en la sanidad de la tristeza es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Muchas veces, nuestra tristeza se intensifica porque nuestra mente está llena de pensamientos negativos, de dudas y de miedo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, reemplazando los pensamientos de desesperanza con promesas de vida y restauración. Una manera práctica de hacer esto es declarando en voz alta las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando te sientas desanimado, declara: Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda en momentos de angustia. Salmo 46:1. El gozo del Señor es mi fuerza. Nehemías 8:10. Dios tiene planes de bienestar para mi vida. Jeremías 29:11. Al hacer esto, estás alineando tu mente con la verdad de Dios y permitiendo que su luz disipe la oscuridad de la tristeza. Es importante recordar que la sanidad emocional es un proceso. Algunas heridas toman tiempo en sanar, y está bien. Dios no espera que superes tu tristeza de un día para otro, pero sí quiere caminar contigo en cada paso del proceso.
No tengas miedo de llorar en su presencia. A veces, pensamos que debemos ser fuertes todo el tiempo, pero Dios no nos pide que reprimamos nuestro dolor. Él quiere que vayamos a Él tal como estamos, con nuestras lágrimas y nuestras cargas. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no te rechaza por estar triste. Al contrario, te recibe con amor y te da descanso. Si hoy sientes que la tristeza te abruma, recuerda que Dios está contigo. Él ha prometido que nunca te dejará ni te abandonará, Deuteronomio 31:8. Aunque ahora no veas la salida, confía en que Él está obrando en tu vida. Toma un momento para orar y entregarle tu tristeza a Dios. Dile con sinceridad lo que sientes y permite que su paz llene tu corazón. Y por último, nunca olvides que después de la noche más oscura, siempre amanece un nuevo día. La tristeza no durará para siempre. Dios tiene preparado para ti un futuro lleno de esperanza y gozo. Confía en Él, sigue adelante y permite que su amor transforme tu vida. Cuando atravesamos tiempos de tristeza profunda, parece que las palabras de consuelo no son suficientes, que la luz de la esperanza se ha apagado y que la soledad es nuestra única compañía. Pero aún en los momentos más oscuros, Dios sigue estando presente. Él nunca se aleja, incluso cuando sentimos que no lo escuchamos. Su amor es inquebrantable, su fidelidad es eterna y su poder es más grande que cualquier aflicción. El enemigo intentará hacernos creer que nuestra tristeza es permanente, que no hay salida y que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, esto no es verdad. La tristeza es una estación en la vida, pero no es nuestro destino final. La palabra de Dios nos asegura en Salmo 30:5 que el llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Esto significa que, aunque el dolor parezca interminable, hay un amanecer de gozo esperándonos. Uno de los mayores desafíos en medio de la tristeza es no permitir que el dolor nos haga alejarnos de Dios. Es fácil dejar de orar cuando sentimos que nuestras palabras no tienen respuesta. Es fácil dejar de leer la Biblia cuando nuestra mente está llena de angustia. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a Él. Cuando Job perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos y su salud, su reacción no fue maldecir a Dios, sino adorarle. En Job 1:21, declaró: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de su sufrimiento, reconoció que Dios seguía siendo soberano. Siguiendo su ejemplo, debemos recordar que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. La tristeza no es una señal de su ausencia, sino una oportunidad para conocerlo más profundamente. Es en el valle donde experimentamos su consuelo, su amor y su fortaleza. Otra clave para sanar la tristeza es aprender a rendir nuestras emociones a Dios. Muchas veces intentamos lidiar con nuestro dolor en nuestras propias fuerzas, pero la carga se vuelve demasiado pesada. Jesús nos invita en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando le entregamos nuestra tristeza a Dios, estamos reconociendo que no podemos manejarla solos. Le estamos diciendo: Señor, esto es demasiado para mí, pero confío en que tú puedes sostenerme. No hay tristeza demasiado grande para Él. No hay corazón roto que Él no pueda sanar. Un paso fundamental en el proceso de sanidad es aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Muchas veces, la tristeza viene de situaciones que no podemos controlar, pérdidas inesperadas, decepciones, fracasos. Pero Dios nunca pierde el control. Lo que hoy nos duele puede ser parte de un propósito mayor que aún no comprendemos. Pablo, en sus cartas, hablaba de su sufrimiento con una perspectiva diferente. En 2 Corintios 4:17, dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo entendía que su dolor tenía un propósito y que lo que Dios estaba haciendo en su vida era mucho más grande que cualquier sufrimiento temporal.
Cuando atravesamos tristeza, necesitamos recordar que Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para moldearnos, para hacernos más fuertes y para llevarnos a una nueva etapa en nuestra vida. Nada se desperdicia en sus manos. La adoración es otra arma poderosa contra la tristeza. En lugar de enfocarnos en nuestro dolor, podemos elegir enfocarnos en quién es Dios. La adoración cambia nuestra perspectiva. En lugar de ver solo nuestro sufrimiento, vemos su grandeza, su amor y su fidelidad. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Estaban heridos, encadenados y en una celda oscura. Sin embargo, en lugar de quejarse o deprimirse, decidieron cantar himnos de alabanza a Dios. ¿El resultado? Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Esto nos enseña que la adoración en medio del dolor tiene el poder de romper cadenas espirituales. Nos libera del peso de la tristeza y nos conecta con la presencia de Dios, donde encontramos plenitud de gozo. Además de la adoración, otra herramienta que Dios nos ha dado para combatir la tristeza es el agradecimiento. Puede parecer contradictorio dar gracias cuando nos sentimos abatidos, pero el agradecimiento tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No significa que debemos dar gracias por el dolor, sino en medio de él. Aún en la tristeza, podemos encontrar motivos para agradecer: la vida, la salud, la familia, la gracia de Dios. Cuando practicamos la gratitud, estamos entrenando nuestro corazón para enfocarse en la bondad de Dios en lugar del dolor. Poco a poco, esto cambia nuestra manera de ver la vida y nos ayuda a salir del ciclo de la tristeza. Es importante también cuidar nuestro bienestar físico en tiempos de tristeza. A veces, nos olvidamos de que nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Dormir bien, alimentarnos correctamente y hacer ejercicio pueden tener un impacto positivo en nuestro estado emocional. El profeta Elías es un ejemplo de esto. En 1 Reyes 19, después de un gran enfrentamiento con los profetas de Baal, cayó en una profunda depresión. Se sintió tan desesperado que pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le dio descanso y comida. Después de esto, Elías recuperó sus fuerzas y pudo continuar su misión. Este pasaje nos recuerda que, a veces, lo que necesitamos no es solo oración, sino también cuidar nuestro cuerpo. Un buen descanso y alimentación pueden ayudarnos a enfrentar mejor la tristeza. Por último, nunca debemos olvidar que Dios nos ha dado el regalo de la comunidad. No estamos hechos para enfrentar la tristeza solos. En Eclesiastés 4, 9-10 se nos dice: mejores son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Hablar con alguien de confianza, recibir apoyo y oración de otros creyentes puede ser clave para nuestra sanidad emocional. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que no estamos solos y que Dios sigue obrando en nuestra vida. La tristeza no define nuestra vida. No es el final de nuestra historia. Dios tiene planes de restauración, sanidad y gozo para nosotros. Aunque hoy el dolor parezca abrumador, hay esperanza en Cristo. Aférrate a su palabra, confía en su amor y permite que su paz inunde tu corazón. No estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote y guiándote hacia un futuro lleno de esperanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe tiene un poder transformador que muchas veces subestimamos. Jesús nos dejó una enseñanza profunda en Marcos 11:23: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la fe y su capacidad de cambiar realidades. Cuando enfrentamos momentos de tristeza, esta sensación puede parecer una montaña inamovible, un peso imposible de quitar. Sin embargo, Jesús nos enseña que hay un camino para mover esa montaña, y ese camino es la fe. No se trata solo de una fe abstracta o teórica, sino de una confianza absoluta en Dios, una certeza de que Él tiene el poder para transformar nuestra tristeza en gozo.
A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que atravesaron momentos de angustia profunda, pero que encontraron en la fe el impulso necesario para seguir adelante. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de la tristeza y el temor. En el Salmo 56, 3, él mismo declara, en el día que temo, yo en ti confío. Su confianza en Dios le permitió encontrar consuelo en medio de sus problemas. Job, quien perdió todo lo que tenía, pronunció palabras de fe en medio de su aflicción, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. A pesar de su dolor, nunca dejó de confiar en que Dios tenía el control de su vida. Ana, la madre de Samuel, lloró amargamente por su esterilidad, pero su oración y fe la llevaron a experimentar un milagro. Su transformación comenzó no cuando quedó embarazada, sino cuando decidió creer que Dios la había escuchado. Cuando Jesús habló de mover montañas, no se refería solo a montañas literales. Él hablaba de aquellos problemas que parecen gigantes en nuestra vida, de aquellas dificultades que parecen inamovibles. La tristeza, cuando se apodera del corazón, se siente como una carga imposible de levantar. Pero Jesús nos invita a hablarle a esa montaña con fe, a declararle que no tiene poder sobre nuestra vida. Muchas veces permitimos que la tristeza nos controle, que nos defina, pero Dios nos llama a declarar con nuestra boca su verdad, a decirle a la tristeza que no tiene la última palabra. Las palabras tienen un gran poder. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declaramos sobre nuestra vida influye en nuestro estado emocional y espiritual. Si constantemente decimos estoy triste, no puedo más, esto nunca cambiará, reforzamos el peso de la tristeza. Pero si comenzamos a declarar la palabra de Dios, si decimos Dios es mi fortaleza, su gozo es mi fuerza, Él me levantará, nuestra perspectiva cambia. Jesús nos mostró que la fe no es solo algo que sentimos en el corazón, sino algo que se expresa con nuestras palabras y acciones. Si hoy te sientes atrapado en la tristeza, es momento de identificar cuál es tu montaña. Tal vez es el miedo al futuro, la ansiedad, la desesperanza o el dolor de una pérdida. Sea cual sea, Dios nos ha dado la autoridad para hablar con fe y declarar su verdad sobre nuestra vida. En lugar de permitir que la tristeza tenga el control, podemos tomar la decisión de pararnos en la fe y decir, Señor, confío en ti. Aunque no vea el camino, sé que estás obrando. Declaro que tu paz llena mi corazón y que tu gozo es mi fortaleza. La fe que mueve montañas no es una fe pasiva, sino una fe activa, que cree aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Es la fe que tuvo Abraham cuando Dios le prometió un hijo a pesar de su vejez. Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Su fe no dependía de lo que veía, sino de lo que Dios había prometido. De la misma manera, cuando estamos en momentos de tristeza, nuestra fe no debe basarse en lo que sentimos en ese momento, sino en lo que Dios ha dicho. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, que su amor es eterno y que en él encontramos descanso. Es importante recordar que la fe también se fortalece con la comunión con Dios. No podemos esperar que la tristeza se disipe por sí sola si no alimentamos nuestra relación con el Señor. La oración es clave para fortalecer la fe. Cuando hablamos con Dios, nos conectamos con su paz, con su consuelo y con su fortaleza. También es fundamental llenarnos de su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Si nos rodeamos de pensamientos negativos y nos alejamos de Dios, nuestra fe se debilita. Pero cuando nos sumergimos en su presencia, su verdad renueva nuestra mente y nos fortalece. Además, es esencial rodearnos de personas de fe. En momentos de tristeza, la tendencia natural es aislarnos, pero la Biblia nos anima a edificarnos unos a otros. En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque la comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes. Cuando compartimos nuestra carga con hermanos en la fe, encontramos apoyo, oración y aliento. El proceso de salir de la tristeza no siempre es instantáneo, pero cada paso de fe nos acerca a la victoria. Es posible que algunos días sean más difíciles que otros, pero lo importante es no rendirse. La fe no significa que nunca enfrentaremos tristeza, sino que tenemos la certeza de que Dios nos levantará.
La fe nos permite ver más allá del momento presente y confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Dios quiere que vivamos en su gozo y paz. La tristeza no es nuestro destino final. En Isaías 61:3, Dios promete darnos gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta es su promesa para nosotros. No importa cuán profundo sea el dolor que enfrentemos, Dios tiene el poder de restaurarnos completamente. Hoy es el momento de tomar la decisión de creer. La fe que mueve montañas está disponible para todos aquellos que confían en Dios. Si hoy sientes que la tristeza ha sido una montaña en tu vida, te animo a dar un paso de fe. Ora con sinceridad y entrega tu carga a Dios. Declara su palabra sobre tu vida y confía en que Él está obrando, aunque no lo veas de inmediato. La montaña no define tu futuro, la tristeza no tiene la última palabra. Dios es más grande que cualquier problema y su amor es suficiente para restaurarte. Ora con fe y dile al Señor: Padre, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Tú conoces mi tristeza, mi carga y todo lo que hay en mi interior. Hoy decido confiar en ti y creer que tienes el poder de transformar mi dolor en gozo. Declaro en el nombre de Jesús que esta montaña de tristeza no tiene poder sobre mí. Recibo tu paz y tu fortaleza. Gracias porque sé que estás obrando en mi vida. Amén. Que esta verdad llene tu corazón. La fe en Dios tiene el poder de mover cualquier montaña, incluso la tristeza más profunda. La tristeza es una emoción real y poderosa que puede afectar cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas espirituales para enfrentarla y superarla. La fe es una de esas herramientas esenciales. En la primera parte, vimos cómo Jesús nos enseñó a hablar con fe a las montañas de nuestra vida, incluyendo la tristeza. Ahora profundizaremos en cómo aplicar la fe de manera práctica y cómo Dios nos llama a vivir en su gozo, incluso en medio de las dificultades. Uno de los mayores ejemplos de fe en medio de la tristeza lo encontramos en el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vemos la historia de Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, estaban sumidas en el dolor porque su hermano había muerto. Cuando Jesús llegó, ya habían pasado 4 días desde su fallecimiento y la tristeza era profunda. María incluso le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. Sus palabras reflejan el dolor y la decepción que sentía en ese momento. Pero Jesús no estaba ajeno a su sufrimiento. La Biblia dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Este es un recordatorio de que Dios comprende nuestra tristeza. Él no es un Dios distante que ignora nuestro dolor, sino un Padre amoroso que siente compasión por nosotros. Sin embargo, Jesús no se quedó en el llanto. Él sabía que la fe tenía el poder de cambiar la situación. Se acercó a la tumba y declaró con autoridad: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. En ese momento, la muerte tuvo que ceder ante el poder de Dios, y Lázaro resucitó. Este milagro nos enseña que la tristeza no tiene que ser permanente. Dios puede traer vida donde solo hay dolor y desesperanza. Así como Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba, también nos llama a salir de la tristeza, a levantarnos en fe y confiar en su poder. A veces nos sentimos como si estuviéramos atrapados en una tumba de desesperación, pero Jesús nos dice: sal de ahí, confía en mí, yo soy tu restauración. Para caminar en fe, es necesario cambiar nuestra mentalidad. La Biblia nos exhorta en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, la tristeza se arraiga en nuestra mente porque hemos aceptado pensamientos negativos como verdades. Nos decimos a nosotros mismos que nunca saldremos de esta situación, que siempre estaremos solos, que la felicidad no es para nosotros. Pero Dios nos llama a renovar nuestra mente con su verdad. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y nos alineamos con la palabra de Dios, empezamos a ver las cosas desde su perspectiva. En lugar de enfocarnos en la tristeza, podemos enfocarnos en las promesas de Dios. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que Dios está con nosotros en cada momento, incluso en los tiempos de dolor. Otro paso fundamental para superar la tristeza es el agradecimiento. La gratitud tiene un poder transformador. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando elegimos enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lugar de lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia. La tristeza se alimenta de la falta de esperanza, pero el agradecimiento nos recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. Un ejemplo poderoso de gratitud en medio de la adversidad lo encontramos en la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en una prisión oscura. Cualquier persona en su situación habría caído en la desesperación, pero ellos tomaron una decisión diferente, comenzaron a cantar himnos y alabar a Dios. Su adoración fue tan poderosa que provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Este relato nos enseña que la adoración es una de las armas más poderosas contra la tristeza. Cuando alabamos a Dios en medio del dolor, nuestras cadenas emocionales comienzan a romperse. La adoración nos conecta con la presencia de Dios, y en su presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. No se trata de ignorar el dolor, sino de llevarlo a la presencia de Dios y permitir que su amor nos transforme. Además de la adoración, otro aspecto clave para vencer la tristeza es la comunidad. Dios no nos diseñó para vivir en aislamiento. En momentos de dolor, la tentación es alejarnos de los demás, pero la Biblia nos anima a apoyarnos mutuamente. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Compartir nuestras luchas con personas de fe nos ayuda a encontrar ánimo y fortaleza. En la historia de Moisés, vemos cómo Aarón y Hur lo ayudaron a mantener sus brazos en alto durante la batalla contra Amalek. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el enemigo comenzaba a vencer, pero cuando sus amigos lo sostenían, el pueblo de Israel obtenía la victoria, Éxodo 17:12. De la misma manera, en momentos de tristeza necesitamos personas que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Otra clave importante es servir a los demás. La tristeza muchas veces nos hace enfocarnos en nuestro propio dolor, pero cuando decidimos ayudar a otros, encontramos propósito y alegría. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también será saciado. Servir nos recuerda que no estamos solos y que Dios puede usarnos para bendecir a otros, incluso en nuestros momentos difíciles. Finalmente, debemos recordar que la tristeza es temporal. En Apocalipsis 21:4, Dios nos da una promesa maravillosa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Si hoy sientes que la tristeza ha sido una montaña en tu vida, quiero recordarte que Dios está contigo. Él no solo quiere consolarte, sino también restaurarte. La fe no se trata de ignorar el dolor, sino de confiar en que Dios es más grande que cualquier tristeza. Hoy puedes tomar la decisión de hablarle a esa montaña, de renovar tu mente con la palabra, de agradecer, de adorar, de rodearte de una comunidad de fe y de servir a otros. Dios tiene un propósito para tu vida, y su deseo es que vivas en su gozo y paz. No permitas que la tristeza te robe la esperanza. Enfréntala con fe, porque la fe en Dios tiene el poder de mover cualquier montaña, incluso la más grande de las tristezas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios nos ha dado herramientas poderosas para superar la tristeza, y una de las más efectivas es la fe. En las partes anteriores, hemos visto cómo Jesús nos enseña a hablarle con fe a las montañas de nuestra vida y cómo su presencia transforma el dolor en esperanza. Ahora, profundizaremos en la importancia de mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar de inmediato. La perseverancia en Dios es clave para vencer la tristeza de una manera duradera. Muchas veces, cuando enfrentamos tristeza, queremos soluciones rápidas.
Buscamos algo que nos haga sentir mejor de inmediato, pero Dios nos llama a confiar en su proceso. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia en Dios nos permite ver su obra en nuestra vida, aun cuando no entendamos todo en el momento. Un gran ejemplo de perseverancia en medio de la tristeza es la vida de José en el Antiguo Testamento. Dios le había dado un sueño de grandeza, pero en lugar de ver su cumplimiento de inmediato, enfrentó traición, esclavitud e incluso prisión injustamente. Podría haberse dejado consumir por la tristeza y la desesperanza, pero en cada etapa de su vida, José confió en Dios. Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Esto nos muestra que no importa cuán difícil sea la situación, Dios nunca nos abandona. Su presencia es nuestra mayor garantía de que la tristeza no es nuestro destino final. José no solo salió de la cárcel, sino que Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto y le dio la oportunidad de salvar a su familia y a muchas naciones. Lo que parecía un tiempo de sufrimiento, en realidad era parte del plan divino para su vida. Cuando enfrentamos tristeza, a veces es difícil ver más allá del momento presente. Pero la fe nos llama a confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos. 2 Corintios 5:7 nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no dependemos de cómo nos sentimos en el momento, sino de lo que Dios ha prometido en su palabra. Otra clave para superar la tristeza es llenar nuestro corazón con la verdad de Dios. La tristeza muchas veces se alimenta de mentiras, no vales nada, siempre estarás solo, nunca serás feliz. Pero la palabra de Dios nos dice algo completamente diferente. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada vez que la tristeza quiera hablar a tu mente, responde con la verdad de Dios. En lugar de aceptar pensamientos de derrota, declara lo que Dios dice de ti. Soy amado por Dios, Romanos 8:38-39. Dios tiene un propósito para mi vida, Efesios 2:10. No estoy solo, Dios está conmigo, Deuteronomio 31:6. Cuando reemplazamos los pensamientos de tristeza con la verdad de Dios, nuestra perspectiva cambia. La tristeza pierde su poder cuando elegimos creer lo que Dios dice en lugar de lo que sentimos en el momento. Además de la fe y la verdad de Dios, la oración es fundamental para vencer la tristeza. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestra tristeza a Dios en oración, Él nos da paz en medio de la tormenta. No siempre cambiará las circunstancias de inmediato, pero cambiará nuestro corazón. La oración nos conecta con Dios y nos permite experimentar su amor y consuelo de una manera profunda. Otro aspecto crucial es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia nos dice en Juan 14:16 que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él nos fortalece, nos guía y nos da gozo incluso en medio de las dificultades. Gálatas 5:22 menciona que el fruto del Espíritu incluye el gozo. Esto significa que, cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, el gozo de Dios se convierte en nuestra fuerza, incluso cuando las circunstancias no son favorables. David entendía bien la importancia del Espíritu Santo para superar la tristeza. En el Salmo 51:11-12, después de pasar por un tiempo de profunda angustia, clamó a Dios, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que el gozo de Dios era la clave para restaurar su alma. Además de buscar a Dios en oración y depender del Espíritu Santo, la adoración es una de las armas más poderosas contra la tristeza. En Isaías 61:3, Dios promete dar manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Cuando decidimos alabar a Dios en medio del dolor, su presencia nos llena de gozo sobrenatural. La adoración cambia la atmósfera de nuestro corazón y nos recuerda que Dios es más grande que cualquier tristeza.
Un claro ejemplo de esto es el rey Josafat en 2 Crónicas 20. Se enfrentaba a un enemigo poderoso y, en lugar de desesperarse, reunió al pueblo para adorar a Dios. Mientras adoraban, Dios peleó por ellos y les dio la victoria. Lo mismo sucede en nuestra vida, cuando adoramos, Dios obra a nuestro favor. Además de la adoración, es fundamental la comunidad de fe. No estamos llamados a enfrentar la tristeza solos. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Buscar apoyo en hermanos en la fe, hablar con líderes espirituales y rodearnos de personas que nos animen en la palabra es vital para superar momentos difíciles. Por último, debemos recordar que Dios nos llama a vivir en esperanza. Romanos 15:13 declara, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La tristeza no es nuestro destino final, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Si hoy te sientes atrapado en la tristeza, recuerda que Dios te llama a la fe. Habla con autoridad a la montaña del dolor, llena tu mente con la verdad de Dios, ora, adora, rodéate de comunidad y permite que el Espíritu Santo te llene de su gozo. La tristeza puede parecer un gigante, pero nuestro Dios es más grande. Confía en Él, porque su amor y su poder son suficientes para transformar cualquier situación y darte una vida llena de su paz y alegría. Superar la tristeza con la ayuda de Dios no es solo un evento aislado, sino un proceso de transformación profunda. A lo largo de este camino, aprendemos a depender completamente de Él, a fortalecer nuestra fe y a vivir con una perspectiva celestial. En esta última parte, nos enfocaremos en cómo mantenernos firmes en la victoria sobre la tristeza y cómo convertirnos en testimonios vivientes del poder de Dios para sanar y restaurar corazones. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos después de haber experimentado la restauración de Dios es mantener esa paz y gozo en el día a día. La vida sigue presentando pruebas, y es fácil recaer en la tristeza si no estamos atentos a nuestras emociones y pensamientos. Por eso, la renovación de la mente es esencial. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente significa estar constantemente alineados con la verdad de Dios. No podemos permitir que los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo vuelvan a gobernar nuestra vida. Cuando sentimos que la tristeza intenta regresar, debemos recordar lo que Dios ya ha hecho en nosotros y declarar su verdad con firmeza. 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cada pensamiento de derrota, soledad o desesperanza debe ser confrontado con la palabra de Dios. Otro aspecto fundamental para mantener la victoria sobre la tristeza es la gratitud. Muchas veces, nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que no ha salido como esperábamos, y eso nos lleva nuevamente a la insatisfacción y al desánimo. Sin embargo, cuando aprendemos a agradecer en todo momento, nuestra perspectiva cambia completamente. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a reconocer que, incluso en medio de las pruebas, Dios sigue siendo bueno y fiel. La adoración sigue siendo clave en este proceso. No se trata solo de cantar en la iglesia, sino de vivir con un corazón que constantemente exalta a Dios. Cuando mantenemos una actitud de adoración, nuestra alma se llena de gozo y fortaleza. Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto significa que, sin importar las circunstancias, elegimos adorar a Dios y declarar su bondad. Además, es importante recordar que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro ayudador. No estamos solos en este camino. Él nos guía, nos fortalece y nos llena de gozo sobrenatural. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando sentimos que nuestra fe flaquea o que la tristeza intenta regresar, debemos acudir al Espíritu Santo y permitir que Él nos renueve. Otro elemento crucial es rodearnos de una comunidad de fe. No podemos vivir aislados, porque fuimos creados para la comunión y el apoyo mutuo.
La Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La comunidad nos fortalece, nos anima y nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe. Buscar amigos y mentores espirituales que nos ayuden en nuestro crecimiento es fundamental para no recaer en la tristeza. También es necesario desarrollar una vida de servicio. Cuando salimos de nuestra propia burbuja de problemas y comenzamos a ayudar a otros, encontramos un propósito mayor. Jesús nos enseñó que el mayor gozo se encuentra en dar. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando servimos a los demás, dejamos de enfocarnos en nuestras propias dificultades y experimentamos el gozo que viene de bendecir a otros. En este proceso, la paciencia juega un papel clave. La tristeza no siempre desaparece de un día para otro, y habrá momentos en los que enfrentemos desafíos emocionales. Pero la clave está en no rendirse. Gálatas 6:9 nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Nuestra tarea es seguir confiando en Él y perseverar en la fe. La obediencia a Dios también es un factor determinante. Muchas veces, la tristeza persiste porque seguimos aferrándonos a cosas que Dios nos ha pedido dejar. Puede ser una relación, un hábito, un pensamiento recurrente o incluso un ambiente tóxico. Cuando obedecemos a Dios, experimentamos verdadera libertad. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si queremos vivir en la plenitud del gozo de Dios, debemos rendir completamente nuestra vida a Él y dejar de lado todo aquello que nos aleja de su propósito. La palabra de Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza. No podemos permitirnos vivir sin alimentarnos espiritualmente. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer la Biblia diariamente, meditar en sus promesas y aplicarlas a nuestra vida nos mantiene firmes en la fe y nos protege de caer en la tristeza. Finalmente, debemos vivir con esperanza. No importa lo que hayamos vivido en el pasado ni los desafíos que enfrentemos en el presente, Dios tiene un futuro glorioso para nosotros. Jeremías 29:11 nos lo recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestra historia no termina en la tristeza, Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si has seguido este camino de sanidad, quiero animarte a que nunca vuelvas atrás. La tristeza no tiene poder sobre ti porque en Cristo eres más que vencedor. Romanos 8:37 lo declara, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mantente firme en la fe, aférrate a Dios, llena tu vida de su presencia y vive con la certeza de que Él ha cambiado tu lamento en danza. Dios no solo quiere sanarte de la tristeza, Él quiere usarte para llevar esperanza a otros. Comparte tu testimonio, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida y sé un instrumento de su amor. 2 Corintios 1:4 nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La tristeza ya no define tu vida. Ahora eres una persona llena de gozo, esperanza y propósito en Cristo. Sigue adelante, confiando en que Dios está contigo en cada paso. Su amor te sostiene, su paz te cubre y su poder te fortalece. Has sido llamado a vivir una vida en abundancia, y en Dios encontrarás todo lo que necesitas para seguir avanzando con fe y alegría. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón es un acto poderoso que transforma vidas, un bálsamo que sana las heridas del alma y nos libera del peso del resentimiento. Muchas veces, el dolor del pasado se aferra a nuestro corazón como una sombra persistente, impidiéndonos avanzar y experimentar la verdadera paz que Dios desea para nosotros. Enfrentar este dolor puede ser difícil, especialmente cuando las heridas son profundas, pero Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino una necesidad para nuestra sanidad interior. Cuando alguien nos lastima, es natural sentir ira, tristeza o traición.
A veces, creemos que aferrarnos a estos sentimientos nos protege de ser heridos nuevamente, pero en realidad, lo único que logramos es encadenarnos a un sufrimiento constante. El resentimiento es como una herida abierta que nunca cicatriza, infectando nuestra alma con amargura y alejándonos de la paz de Dios. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y abrimos la puerta a la restauración. Jesús habló claramente sobre el perdón en Mateo 6:15, diciendo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos deja una enseñanza fundamental: el perdón no solo es un acto de amor hacia los demás, sino una condición esencial para recibir el perdón de Dios. Él nos llama a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nuestra propia libertad y sanidad dependen de ello. Perdonar no significa minimizar el dolor o justificar lo que nos han hecho. No se trata de decir que lo ocurrido estuvo bien o de ignorar el daño que hemos sufrido. Perdonar significa soltar el peso del rencor y entregarlo a Dios, confiando en que Él es justo y obrará en su tiempo y a su manera. Significa liberarnos de la carga que nos impide vivir plenamente. Jesús es el mayor ejemplo de perdón. En la cruz, mientras era crucificado injustamente, rodeado de burlas y dolor, pronunció unas palabras que reflejan la esencia del amor divino: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aún en su sufrimiento, eligió el camino del amor en lugar del rencor. Si Jesús, siendo perfecto, pudo perdonar a quienes lo traicionaron y crucificaron, ¿cuánto más nosotros deberíamos seguir su ejemplo? El perdón es un proceso. No siempre ocurre instantáneamente y en algunos casos puede ser un camino largo y difícil. Pero cada paso que damos hacia el perdón nos acerca más a la paz que Dios quiere darnos. Quizá hoy te cuesta perdonar porque el dolor sigue presente en tu corazón. Tal vez has intentado perdonar, pero los recuerdos te siguen afectando. Es importante recordar que Dios no nos pide que lo hagamos solos. Él nos da la fuerza y la gracia para perdonar, incluso cuando nos parece imposible. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es el orgullo. A veces creemos que al perdonar estamos cediendo o perdiendo, pero en realidad, el perdón nos hace más fuertes. Nos permite soltar la carga de la amargura y experimentar una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Dios nos llama a perdonar no solo por el bien de los demás, sino por nuestro propio bienestar. Hay personas que creen que perdonar significa reconciliación automática, pero no siempre es así. En algunos casos, perdonar implica soltar y seguir adelante sin que necesariamente haya una restauración en la relación. Perdonar no significa que debemos volver a confiar ciegamente en alguien que nos ha lastimado repetidamente. Es posible perdonar y, al mismo tiempo, establecer límites saludables para proteger nuestro corazón. El perdón también nos libera del deseo de venganza. Cuando hemos sido heridos, el deseo de hacer justicia por nuestra cuenta puede ser fuerte, pero la Biblia nos recuerda que la venganza pertenece a Dios. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Confiar en Dios significa entregarle nuestras heridas y permitirle actuar con justicia y misericordia. Es posible que el proceso de perdón incluya orar por aquellos que nos han herido. Puede parecer difícil al principio, pero Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. Cuando oramos por aquellos que nos han lastimado, algo poderoso ocurre en nuestro corazón. Dios comienza a transformar nuestro dolor en compasión, nuestra amargura en paz, y nuestro resentimiento en libertad. Además, el perdón nos permite recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Cuando nos aferramos al rencor, cerramos nuestro corazón a su amor y a su paz. Pero cuando decidimos soltar el pasado y perdonar, abrimos la puerta a la sanidad, la restauración y una relación más profunda con Dios. Si hoy sientes que hay heridas en tu corazón que te impiden avanzar, es momento de entregarlas a Dios. No permitas que el resentimiento siga robando tu paz y tu alegría. No importa cuán grande sea la ofensa o cuán profunda sea la herida, el amor y la gracia de Dios son más poderosos. Aquí hay una oración que puedes hacer para empezar el proceso de perdón. Señor, vengo delante de ti con un corazón herido.
Reconozco que he guardado rencor y que me ha costado perdonar. Hoy decido soltar este peso y entregarlo en tus manos. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Dame la fuerza para soltar el dolor y llenar mi corazón de tu paz. Declaro que soy libre en ti y que el pasado ya no tiene poder sobre mí. Gracias por sanar mi corazón y darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. El perdón es una decisión diaria. Puede que los recuerdos regresen, pero cada vez que el dolor intente apoderarse de tu corazón, recuerda que ya has elegido perdonar. Entrégaselo a Dios una y otra vez, y Él te dará la paz que necesitas. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios. Vivimos en el amor, la gracia y la misericordia que Él nos ha mostrado. Nos liberamos de la prisión del rencor y experimentamos la verdadera libertad que solo se encuentra en Cristo. El perdón nos sana, nos restaura y nos acerca más a Dios. Si hoy sientes que necesitas perdonar a alguien, no esperes más. No dejes que el resentimiento siga robándote la paz. Dios tiene algo mejor para ti, una vida llena de amor, gozo y libertad. Confía en Él, entrégale tu dolor y permite que su gracia te transforme. El proceso del perdón no solo es un mandato divino, sino una puerta a la verdadera libertad emocional y espiritual. Sin embargo, muchas veces nos encontramos atrapados en la lucha interna entre querer perdonar y sentir que no podemos hacerlo. Esto se debe a que el perdón no es simplemente un acto de voluntad, sino también un proceso de transformación interna que requiere entrega, humildad y dependencia de Dios. Una de las razones por las que nos cuesta perdonar es porque nos sentimos justificados en nuestro dolor. Nos han herido, hemos sufrido, y creemos que sostener ese dolor es una forma de hacer justicia. Sin embargo, la verdad es que el rencor no castiga a la otra persona, sino a nosotros mismos. Es como beber veneno y esperar que el otro muera. Nos roba la paz, nos consume por dentro y nos mantiene esclavizados a la herida. En cambio, cuando perdonamos, estamos decidiendo no dejarnos definir por el dolor del pasado, sino por la gracia de Dios. Es importante entender que el perdón es un acto de fe. No siempre sentimos ganas de perdonar, pero lo hacemos confiando en que Dios hará su obra en nosotros y en la otra persona. En ocasiones, podemos pensar que al perdonar estamos liberando al ofensor de su responsabilidad, pero esto no es así. Perdonar no significa excusar la falta ni negar el daño sufrido. Significa soltar la carga y dejar que Dios se encargue de la justicia. Un ejemplo poderoso de perdón en la Biblia es la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia y pasó años sufriendo injusticias en Egipto. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, decidió perdonar. En Génesis 50 horas y 20 minutos, les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». José entendió que su destino no estaba determinado por lo que le hicieron, sino por el propósito de Dios en su vida. Su decisión de perdonar lo llevó a una posición de honra y restauración. A veces, el mayor obstáculo para perdonar no es la falta de voluntad, sino el miedo. Miedo a que nos vuelvan a herir, miedo a perder el control, miedo a que la otra persona no reconozca su error. Pero Dios nos llama a confiar en Él. Cuando perdonamos, no estamos dejando que la otra persona gane, sino que estamos permitiendo que Dios tome el control. Es su justicia la que prevalece, no la nuestra. También debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos con culpa y vergüenza por errores del pasado, y esto nos impide avanzar. Nos castigamos mental y emocionalmente, sintiéndonos indignos del amor y la gracia de Dios. Sin embargo, si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? En 1 Juan 1:9, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que su perdón es total, no parcial. No importa qué hayamos hecho, si nos arrepentimos sinceramente, su gracia nos cubre completamente. El enemigo intentará recordarnos nuestras fallas para mantenernos atrapados en la culpa. Pero en Cristo, somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir vivir en la libertad que Dios nos ha dado.
Perdonarnos a nosotros mismos es aceptar que su sacrificio en la cruz fue suficiente y que no necesitamos seguir castigándonos. El perdón también se extiende a situaciones en las que sentimos que Dios nos ha fallado. Aunque Dios nunca hace el mal, hay momentos en los que no entendemos su propósito y nos sentimos heridos por lo que permitió en nuestra vida. Podemos haber experimentado pérdidas, sufrimientos o desilusiones, y en nuestro dolor, podemos culpar a Dios. Sin embargo, Él sigue siendo bueno y soberano. Cuando elegimos confiar en su amor y su propósito, encontramos paz. Como dice Isaías 55, 8-9, sus caminos son más altos que los nuestros, y su entendimiento va más allá de lo que podemos comprender. Un aspecto fundamental del perdón es aprender a ver a los demás con los ojos de Dios. Cuando alguien nos hiere, tendemos a definirlo solo por esa acción. Lo vemos como el traidor, el mentiroso, el que nos lastimó. Pero Dios nos llama a ver más allá de sus errores. Cada persona es un ser humano con una historia, con heridas, con luchas internas. No estamos justificando su pecado, pero sí entendemos que muchas veces las personas hieren porque también han sido heridas. Jesús, en la cruz, pidió perdón por aquellos que lo crucificaron porque entendía que no sabían lo que hacían. Cuando empezamos a ver a los demás con compasión en lugar de rencor, el proceso de perdón se vuelve más fácil. No se trata de minimizar el daño, sino de liberar nuestro corazón del peso del odio. Jesús nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos, y esto solo es posible cuando decidimos dejar que su amor transforme nuestro corazón. También es importante recordar que el perdón no siempre significa reconciliación. Podemos perdonar a alguien sin que necesariamente volvamos a tener una relación cercana con esa persona. Hay situaciones en las que la reconciliación no es posible o no es saludable. En esos casos, perdonar significa soltar el resentimiento, pero mantener los límites necesarios para protegernos. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder. Cuando elegimos perdonar, elegimos libertad. Dejamos de ser esclavos del pasado y empezamos a vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Si hoy sientes que hay personas a las que necesitas perdonar, te animo a que des el primer paso. No esperes a sentirte listo. Pide a Dios que te ayude, que te dé la fuerza para soltar y sanar. Aquí hay otra oración que puedes hacer. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto a perdonar. Reconozco que me ha costado soltar el dolor y el resentimiento, pero hoy decido confiar en ti. Sé que el perdón es un mandato y una bendición para mi vida. Ayúdame a ver a los demás con tus ojos, a soltar la amargura y a recibir tu paz. Declaro que no viviré más atado al pasado, sino que caminaré en la libertad que me das. Gracias por tu amor y por enseñarme a perdonar. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que el perdón no siempre es un solo acto, sino un proceso. Habrá días en los que el dolor resurja, pero cada vez que el resentimiento intente volver, decide entregarlo a Dios. Mantente firme en la decisión de perdonar, y con el tiempo, experimentarás la sanidad completa. Dios nos ha perdonado más de lo que podemos imaginar. Él nos llama a extender esa misma gracia a los demás. No permitas que el resentimiento te robe la paz. Vive en la libertad del perdón y experimenta la plenitud del amor de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, sino una clave fundamental para la sanidad del alma. Muchas veces pensamos que al negarnos a perdonar, estamos protegiéndonos del daño o manteniendo un sentido de justicia. Sin embargo, la realidad es que la falta de perdón nos ata a un ciclo de dolor constante. Nos impide avanzar, nos consume y nos roba la paz. Solo cuando decidimos perdonar, experimentamos verdadera libertad. A lo largo de la historia, podemos ver innumerables ejemplos de personas que encontraron en el perdón la clave para una vida de plenitud. Nelson Mandela, por ejemplo, pasó 27 años en prisión injustamente, pero al salir, en lugar de buscar venganza, decidió perdonar y trabajar por la reconciliación de su país. Si él, después de haber sufrido tanto, pudo encontrar en el perdón una vía de sanidad, cuanto más nosotros,
que hemos sido perdonados por Dios, ¿podemos hacerlo? El perdón no es olvidar ni justificar la ofensa. A veces pensamos que si perdonamos, estamos minimizando lo que nos hicieron o permitiendo que la otra persona se salga con la suya. Pero el perdón no tiene que ver con el ofensor, sino con nosotros. Se trata de soltar la carga para que no nos consuma. Significa reconocer el daño, pero decidir que no definirá nuestra vida. Es importante entender que el perdón es un proceso. No siempre se da de inmediato ni es fácil. A veces, necesitamos tiempo para sanar, pero lo que importa es nuestra disposición a perdonar. Dios obra en nuestro corazón cuando estamos abiertos a hacerlo, aunque al principio nos cueste. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es el orgullo. Nos sentimos ofendidos y creemos que la otra persona debería ser quien tome la iniciativa de pedir perdón. Pero si esperamos a que el ofensor lo haga, podríamos pasar toda la vida cargando con ese peso. Dios nos llama a tomar la iniciativa, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros necesitamos ser libres. En Mateo 18, 21-22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto no significa que llevemos un conteo exacto, sino que el perdón debe ser ilimitado. Así como Dios nos perdona constantemente, debemos hacer lo mismo con los demás. El enemigo sabe que el resentimiento es un arma poderosa para alejarnos de Dios y destruir nuestra paz. Por eso, trata de recordarnos constantemente lo que nos hicieron, buscando alimentar el dolor. Pero cuando decidimos perdonar, desarmamos al enemigo. Elegimos la luz en lugar de la oscuridad, el amor en lugar del odio. Uno de los mayores desafíos del perdón es cuando la otra persona no reconoce su falta o sigue actuando de manera hiriente. En estos casos, el perdón no significa que debamos continuar en una relación tóxica o permitir que nos sigan lastimando. Podemos perdonar y al mismo tiempo establecer límites saludables. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, pero también nos dio sabiduría para protegernos cuando es necesario. El perdón es un regalo que damos sin esperar nada a cambio. Si esperamos una disculpa o un cambio en la otra persona, estamos condicionando nuestro perdón. Pero Jesús nos enseñó a perdonar incluso cuando el otro no lo merece. En la cruz, mientras sufría el peor dolor imaginable, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar en medio del sufrimiento, nosotros, con su ayuda, también podemos hacerlo. A veces, el resentimiento se convierte en parte de nuestra identidad. Nos definimos por el daño que nos hicieron y sentimos que si soltamos el rencor, estamos perdiendo una parte de nosotros. Pero Dios nos llama a una identidad en Él, no en nuestro pasado. No somos víctimas, somos hijos de Dios, y en Él encontramos nuestra verdadera identidad. El proceso de perdón puede comenzar con una simple oración. Señor, sé que me has llamado a perdonar, pero me cuesta. Me duele lo que me hicieron y no quiero seguir cargando este peso. Te entrego mi dolor y mi resentimiento. Ayúdame a ver a la otra persona con tus ojos y a soltar todo lo que me impide avanzar. Declaro que en ti soy libre y que mi pasado no me define. Gracias por tu amor y por enseñarme a perdonar. En el nombre de Jesús, amén. Cada vez que el resentimiento intente volver, ora de nuevo. Declara que has perdonado y no permitas que el enemigo te haga retroceder. Con el tiempo, experimentarás una paz sobrenatural que solo Dios puede dar. El perdón nos abre puertas de bendición. Muchas veces, la falta de perdón bloquea nuestras oraciones y nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Si queremos vivir en la plenitud de Dios, debemos aprender a perdonar. También es importante recordar que el perdón es un acto de amor. No solo nos libera a nosotros, sino que puede impactar a la otra persona. Hay testimonios de familias restauradas, amistades reconciliadas y vidas transformadas porque alguien tomó la decisión de perdonar. Si hoy sientes que hay personas a las que necesitas perdonar, no esperes más. No permitas que el resentimiento siga robándote la paz.
Dios te llama a una vida de libertad y el perdón es la clave para alcanzarla. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma nuestro futuro. No podemos controlar lo que nos hicieron, pero sí podemos decidir cómo responder. Cuando elegimos perdonar, elegimos la vida, la paz y el amor. Pide a Dios que te ayude en este proceso. Él es fiel para sanar tu corazón y darte la fuerza para soltar. No estás solo. Su amor te sostiene, y en Él siempre hay esperanza. El perdón no es solo un mandato divino, sino una medicina para el alma. Cuando decidimos perdonar, rompemos las cadenas que nos atan al pasado y permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Sin embargo, el proceso de perdonar no siempre es fácil ni inmediato. Hay heridas profundas que requieren tiempo para sanar, pero con la ayuda de Dios, podemos lograrlo. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es el dolor persistente. A veces, aunque queramos perdonar, sentimos que la herida sigue abierta y que cada recuerdo revive el sufrimiento. Es en esos momentos cuando necesitamos acudir a Dios y pedirle que sane nuestro corazón. La sanidad emocional es un proceso, y el perdón es una decisión que debemos tomar una y otra vez hasta que la herida ya no duela. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos de perdón. José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años sufriendo injustamente, pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50 horas y 20 minutos, les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José entendió que Dios puede usar incluso las peores experiencias para su propósito. Al perdonar, se liberó del pasado y abrazó el futuro que Dios tenía para él. Perdonar no significa que debemos ignorar la justicia. Hay situaciones en las que es necesario buscar ayuda, establecer límites y, en algunos casos, tomar acciones legales. Pero aún en esas circunstancias, podemos elegir no alimentar el odio en nuestro corazón. Dios es el juez supremo y Él se encargará de hacer justicia en su tiempo y a su manera. Romanos 12:19 nos recuerda: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Cuando nos negamos a perdonar, nos estamos aferrando a un peso que no nos corresponde. La falta de perdón nos roba la paz, nos llena de amargura y nos impide avanzar. Es como cargar una mochila llena de piedras: mientras más tiempo la llevemos, más nos desgastará. Dios nos llama a soltar esa carga y a confiar en que Él restaurará lo que fue dañado. Un aspecto importante del perdón es que no siempre implica una reconciliación. Hay casos en los que es sabio mantener distancia de ciertas personas para proteger nuestro bienestar emocional y espiritual. Perdón no significa permitir que alguien siga abusando de nuestra confianza o nos continúe lastimando. Podemos perdonar y, al mismo tiempo, establecer límites saludables. Jesús nos enseñó a amar, pero también nos dio sabiduría para discernir cuando es necesario alejarnos de ciertas relaciones. A veces, el perdón más difícil de otorgar es el que debemos darnos a nosotros mismos. Nos castigamos por errores del pasado, nos reprochamos por decisiones equivocadas y vivimos con un peso de culpa que Dios nunca quiso que lleváramos. Sin embargo, si Dios, que es santo y justo, nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? 1 Juan 1:9 dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Dios nos da una nueva oportunidad, y nosotros debemos aceptarla. El enemigo tratará de recordarnos nuestras fallas y hacernos sentir indignos del amor de Dios, pero debemos aferrarnos a la verdad de que en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, en Cristo, tenemos una nueva identidad y un futuro lleno de esperanza. Un testimonio poderoso de perdón es el de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Años después de la guerra, se encontró con uno de los guardias que había sido responsable de la muerte de su hermana. Este hombre se había convertido al cristianismo y le pidió perdón. En ese momento, Corrie sintió resistencia en su corazón, pero oró a Dios y, con su ayuda, extendió la mano y lo perdonó. Este acto de perdón la liberó de la amargura y le permitió experimentar una paz sobrenatural.
Su historia es un recordatorio de que, aunque perdonar puede ser difícil, con Dios todo es posible. El perdón también es clave en las relaciones interpersonales. En el matrimonio, en la familia y en las amistades, es inevitable que surjan conflictos y heridas. Pero si aprendemos a perdonar, evitamos que el resentimiento destruya los lazos de amor. Efesios 4, 26-27 nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dejamos que el enojo permanezca en nuestro corazón, le damos espacio al enemigo para sembrar división y amargura. Es importante recordar que el perdón no depende de nuestros sentimientos, sino de nuestra obediencia a Dios. Puede que no sintamos ganas de perdonar, pero si tomamos la decisión de hacerlo, nuestros sentimientos eventualmente se alinearán con nuestra decisión. Dios nos da la fuerza para perdonar incluso cuando parece imposible. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, ora y pídele a Dios que te ayude. Dile: Señor, quiero perdonar, pero me cuesta. Ayúdame a soltar este resentimiento y a confiar en que tú te encargarás de hacer justicia. Lléname de tu paz y enséñame a amar como tú amas. Dios honrará tu decisión y te dará la gracia para seguir adelante. El perdón nos transforma y nos acerca más a Dios. Cuando elegimos perdonar, reflejamos el carácter de Cristo y experimentamos una libertad que solo Él puede dar. No permitas que el resentimiento te robe la paz y la alegría. Hoy es el día para soltar la carga, confiar en Dios y caminar en la plenitud de su amor. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una muestra del amor de Dios en nuestra vida. Nos libera, nos sana y nos permite vivir con un corazón ligero y en paz. Es un regalo que damos a otros, pero que, al final, nos beneficia más a nosotros mismos. Que nunca nos cansemos de perdonar, porque en el perdón encontramos la verdadera libertad. El perdón es un regalo que no solo liberamos a los demás, sino que nos libera a nosotros mismos. A través del perdón, dejamos atrás la carga del rencor y permitimos que la paz y el amor de Dios llenen nuestro corazón. No es un camino fácil, pero con la ayuda de Dios, podemos sanar, avanzar y vivir en libertad. Si esta reflexión ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas, le des like, comentes tu experiencia y compartas este mensaje con otros. Juntos, podemos ser instrumentos de amor y restauración. Dios te bendiga.